Es un tema doctrinal dentro del pueblo de Dios, dentro del ministerio, dentro de las cosas que nosotros debemos de poner mucha atención, hermanos. Amén. Porque cuando nosotros entramos en la presencia de Dios, hermanos, de hecho este tema lo he dado en algunos lados, es acerca de los sueños, y hay muchos hermanos que predican la palabra de Dios y se atreven a decir que Dios dice cosas, hermanos, que Dios habla a través de ellos, pero vamos a ver qué es lo que habla Dios a través de su palabra. Amén. Si eso puede ser así como lo menciona, o cómo debe de ser las cosas, hermanos, porque hay veces que también pasa, hermanos, que también les mencionaba de los sueños. Las personas empiezan a soñar, a tener sueños cuando llegan a las cosas de Dios, hermanos. Entonces, es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces nos dejamos guiar por los sueños completamente, ¿no? Y debemos de dejarnos guiar por la palabra de Dios. Amén. Entonces, para entender este tema, pues es a través de la palabra de Dios. Amén. Primero vamos a leer Joel capítulo 2, versículo 28. El libro de Joel capítulo 2, versículo 28. Aleluya. Joel capítulo 2, versículo 28, hermanos. Aleluya. Amén. Fíjense lo que dice, hermanos. Gloria a Dios. Los que todavía a veces no tienen práctica, hermanos, como les digo, tráiganse un cuadernito, escriben los versículos y los pueden estudiar, hermanos. No hay ningún problema, hermanos. Todo se basa en la palabra de Dios. Además de que entre más repasemos los temas, hermanos, va a quedar más impregnado en nuestra vida. Amén. Fíjense cómo dice: y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Amén. Gloria a Dios. Dice: y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Amén. ¿Quiénes son los que van a profetizar? Sí, siempre y cuando pues sean hijos de Dios, porque si no, ¿cómo van a profetizar? ¿Verdad? Siempre y cuando sean instruidos en las cosas de Dios. Vuestros ancianos, ¿qué? Soñarán sueños. Amén. ¿Quiénes son los que van a soñar sueños? Los ancianos. Pero vamos a entender por medio de la palabra de Dios todo este tema. Amén. Hay que poner mucha atención en lo que estamos leyendo acerca de que los ancianos, dice la palabra de Dios, soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, hermanos. Hermanos, hay veces que esto debe de quedar bien claro, hermanos. No cualquier persona va a soñar. La Biblia dice que ancianos. Amén. Y ahorita por medio de la palabra de Dios vamos a ver quién es un anciano en las cosas de Dios. ¿Por qué? Para no equivocarnos, porque eso pasa continuamente en muchas congregaciones y por eso pasan muchos problemas o muchas cosas. O hay veces que hasta la misma persona por sus sueños lo llevan a cometer errores delante de Dios. También dice la palabra de Dios que dice: y vuestros jóvenes verán visiones. Pero no va a ser cualquier joven, hermano. Van a ser jóvenes que están entregados a Dios, hermanos. Amén. ¿Quiénes van a soñar sueños? Los ancianos. Vamos a leer qué clase de ancianos. Y bueno, quiero que lo volvamos a leer en el libro de los Hechos capítulo 2,
versículo 17. Porque pues 2 veces nos habla esta misma palabra, hermanos. Eso confirma que es algo que está establecido y que es de esa forma. Amén. Libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 17. Aleluya. Amén. El apóstol Pedro dice exactamente lo mismo. ¿Ven? Hechos capítulo 2, versículo 17. Dice aquí: y en los postreros días, ¿cuáles días? Estos. ¿Ven? Estos son los últimos días. Eso fue profetizado por el profeta Joel y se cumple en el tiempo también de los apóstoles, porque es la lluvia temprana y ahora sigue ¿qué? La lluvia tardía. Amén. Entonces en este tiempo dice, y en los postreros días dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Sí? Amén. Pero ¿sobre cuál carne va a derramar su espíritu? También eso debemos de entenderlo, porque la Biblia dice que Él es un caballero. Dice que Él está a la puerta tocando. Si nosotros la abrimos, Él entra en nuestras vidas. Amén. Él no entra a la fuerza de la vida de los hombres, ¿verdad? Él es un caballero. La Biblia también dice que si pedimos el Espíritu, Él nos lo dará. Amén. Entonces, sobre la carne que busca su presencia. Amén. Entonces dice aquí, y vuestros hijos y vuestras hijas, ¿qué? Profetizarán. No es de que van a profetizar cosas nuevas, no. Van a predicar la palabra de Dios. Eso es profetizar. Vuestros jóvenes verán visiones. Los jóvenes de la gente que está entregada a las cosas de Dios. Amén. Amén. Y dice la palabra de Dios, esta parte la tiene al revés. Dice, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos, ¿qué? Soñarán sueños. Vamos a entender qué es un anciano. Vamos a leer en el libro de Job, capítulo 32, versículo 9. Libro de Job, capítulo 32, versículo 9. Aleluya. ¿32 qué? 32, 9. Amén. Fíjense cómo dice. No son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho. Amén. Ahí nos está dando la explicación que es un anciano. Un anciano no es una persona que tiene mucha edad. Amén. En las cosas de Dios, espiritualmente hablando, ni los ancianos entienden el derecho. No porque una persona ya sea grande de edad, quiere decir que ya entiende las cosas de Dios. Amén. No, hermanos. Y ahorita vamos a ver, vamos a comprobar por medio de la palabra de Dios qué es un anciano, aparte de todo eso. Para poder entender esto, hermanos, amén. Porque de repente ha habido hermanitos que tienen sueños. Y soñé, ¿no? Entonces, y luego ya le andan contando a todo el mundo sus sueños, como si fuera algo que Dios estableció o dijo directamente, y no es así, hermanos. Y ahorita lo vamos a entender. Vamos a leer Tito capítulo 1 del versículo 5 al versículo 16. Vamos a leer qué es un anciano, hermanos, para la gloria de nuestro Dios. Amén. Aleluya. Tito capítulo 1 versículo 5 al versículo 16. Aleluya.
Aleluya. Amén. Vamos a leer carta a Tito, capítulo 1, versículo 5 al versículo 16. Fíjate cómo dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente. Amén. ¿Para qué dice? Para que se corrijan las cosas. ¿Por qué? Porque hay veces que pensamos de una forma literal y no vemos de la forma espiritual que Dios está hablando, ¿verdad? Lo deficiente, algo que es necesario. Y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Amén. ¿Qué es un anciano? Un anciano es aquel que comparte la palabra de Dios. Amén. El que comparte la palabra de Dios, el que ya está predicando en algún lugar, es porque ya es un anciano, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Eso es un anciano. Luego es lo mismo como si fuera un maestro. Ya después sigue el pastor. Y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Ahí vamos a ver qué tipo de anciano. El que fuere irreprensible, que no tenga reprensión. Amén. Marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni rebeldía. Amén. Para que ahí ya vamos viendo, hermanos, quiénes son los que les va a mandar sueños, hermanos. Amén. A estas personas, dice la palabra de Dios. Amén. Que tenga hijos, ¿qué? Creyentes, que no estén acusados de disoluciones ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Un anciano y un obispo es lo mismo. No es como la Iglesia Católica, que los obispos son los que mandan en las iglesias, no. Aquí en las cosas de Dios, un obispo y un anciano es lo mismo. Es un maestro. Es aquel a quien se le da la oportunidad de compartir la palabra de Dios. Amén. Eso es un anciano y un obispo. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, o sea, que no se esté enojando constantemente, no dado al vino, no pendenciero, que esté en problemas. Dice, no codicioso de ganancias deshonestas. Amén. ¿Cómo son las ganancias deshonestas? Es que en su trabajo él esté obteniendo ganancias que no son honestas, sino hospedador. Amén. Hospedador, a veces creemos que debemos de dejar que la gente que de repente pasa por tu casa y te pide hospedaje, lo dejes quedarte. La Biblia dice que el que abre mucho la puerta vendrá a ruina. Hospedador es que cuando la gente llegue a tu casa, tú le recibas hospitalariamente, hermano. Seas amable en ese momento que está ahí contigo, hermanos. Amén. Amén. En ese momento, dice la palabra de Dios, dice, hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada. Amén. Es una persona que no tuerza la escritura, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Amén. A través de esto podemos ver quién es un anciano, una anciana, porque también hay ancianas. Tienen que tener ¿a qué? A sus hijos ¿en qué? En sujeción. Tienen que tener buen testimonio.
no tienen que ser iracundos, o sea, enojones. Y entonces el Señor va a mandar sueños a esa persona. Por eso, ¿por qué? Porque no debemos de confiar en todos los sueños, hermanos. Aunque seamos hijos de Dios, no podemos confiar en todos los sueños. Ahorita eso apenas va empezando, hermano. Todo esto ahorita va a salir así como está en la palabra de Dios, para que nos demos cuenta y ustedes mismos se van a percatar de que así muchas veces nos ha acontecido, porque a veces desconocemos algunas cosas. Dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores. ¿Por qué? Porque no tienen todos estos requisitos, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, y trastornan casas enteras enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. O sea que no están por predicar verdaderamente la palabra de Dios, sino solamente están por la ganancia, por el dinero. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Y eso que él dijo, la gente que lo escuchaba creía que eso era palabra de Dios. Y no era palabra de Dios, no está escrito en la Biblia. Y así muchas veces mucha gente habla de su propio corazón, profetiza, como muchos ya han estado en varias congregaciones diferentes y han escuchado este tipo de argumentos, profetizando cosas que no están en la Biblia, vanidades. Dice, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente. ¿Sí? El testimonio, la palabra de Dios que nosotros tenemos es verdadera. Y dice, por tanto, repréndeles duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas, a cuentos. No, cuentos no, esto no es cuento, esto es real, la palabra de Dios. Fábulas judaicas, ni porque venga de los judíos, ni a mandamientos de hombres. ¿Qué es un mandamiento de hombre? Todo lo que no está escrito en la Biblia. Que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia está corrompida. ¿Sí? Porque esto es algo puro, la palabra de Dios. Profesando conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Y tú te das cuenta que cuando está hablando de los ancianos, está hablando de todos los hechos que debe de tener un anciano para poder ser anciano. Y estos, ¿cuál es la diferencia de estos? Que estos dice profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Cómo puedes diferenciar? Fácil. Por sus frutos los conoceréis. Un árbol bueno da buen fruto. Un árbol malo da mal fruto. Así a cada árbol por su fruto se le conoce. Amén. Está muy claro, ¿no? Lo que Dios nos está diciendo. Y entonces estamos viendo que esos son los ancianos que van a soñar, ¿qué? Sueños. Tito, capítulo 2, ahí adelantito, versículo vamos a leer del 1 al 5, hermanitos. Amén. Fíjate cómo dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Nos damos cuenta que esas personas no hablaban conforme a la palabra de Dios. Esa es la gran diferencia de algo que es de Dios y algo que no es de Dios. El que es de Dios te va a hablar palabra de Dios. El que no es de Dios, hermano, va a agarrar un versículo y lo va a torcer por todos lados para darte el mensaje que él quiera. Pero no, la palabra cuando es de Dios va a respaldar la misma palabra. ¿Por qué? Vamos a sacar versículos un poquito allá, un poquito allá, dice, un poquito aquí, un poquito allá, y va a salir esa. Dice la palabra de Dios que de esa manera sale toda la verdad en la palabra. Fíjate cómo dice:
que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, asimismo todas estas cosas, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, que anden calumniando, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, y a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Gloria a Dios. Amén. Gloria Amén. a Dios. Entonces aquí, con esto tenemos la definición de lo que es un anciano, una anciana, que son los que van a soñar sueños. Amén. Amén. Para que no venga quien sea y te cuente un sueño y tú le vas a creer. No, hermano, ¿qué tiene que haber? Todo esto, hermanos. Te va a decir, sí, porque imagínate, hay veces que hay gente que llega a soñar sueños de otra persona y pues no sueña sueños para sí mismo. Digo, porque el primero que debe de cambiar pues es uno. La Biblia dice que cómo vas a sacar la espina del ojo de tu hermano sabiendo que tú tienes una viga atravesada en el tuyo. Si ese sueño es de Dios, al primero que va a corregir es a quién. Amén. A nosotros, hermanos. Eso no lo digo yo, ahorita lo vamos a leer en la palabra de Dios. Nuestro Dios lo dice. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 13, versículo 1 al versículo 11. Deuteronomio capítulo 13 del 1 al 11. 13 del 1 al 11. Amén. Aleluya. Amén. Fíjate cómo dice, hermano. Cuando se levantare en medio de ti profeta, es una persona que habla de parte de Dios, o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. Hermano, hay personas, hermano, que sueñan y se cumplen los sueños. Eso no quiere decir que es un sueño de Dios. ¿Cómo te vas a dar cuenta que es un sueño de Dios o no es de Dios? Porque el sueño que es de Dios, hermano, te va a llevar a obedecer la palabra de Dios. Y el sueño que no es de Dios te va a llevar a desobedecer la palabra de Dios. Amén. ¿Los va a llevar a dónde? Al pecado. Dice, a servir a dioses ajenos. Ahorita vamos a leer, porque no solamente los dioses ajenos, no solamente es la idolatría, no solamente son los ídolos, es la fornicación, el adulterio, la avaricia, la pornografía, el dinero. Todo eso es idolatría, hermanos. Sí. Y Dios quiere que seamos ricos. Amén, pero de bendiciones que están en su palabra. Entonces, cuando un sueño provenga de Dios, ¿qué va a hacer? Te va a acercar más a las cosas de Dios. No te va a alejar de Dios. Amén. Te va a acercar más. Dice aquí, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está Probando. Es algo que Dios está permitiendo, hermanos. Amén. Vienen los sueños
Pero ahí ya ya entras tú, hermano, para razonar si es de Dios o no es de Dios. Dice aquí, para saber si amáis a Jehová, vuestro Dios, con todo vuestro corazón. O sea, es Dios que te está probando para ver si tú le vas a servir a Dios. Amén. Y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y sus estatutos. Y dice, y escucharéis su voz, a Él serviréis. Amén. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Que Él mismo manda Él permite que esos sueños lleguen a la vida del hombre. ¿Y es por qué? Porque Dios está probando. A ver si el hombre se deja llevar por los sueños o se deja llevar ¿por qué? Por la palabra de Dios. La palabra de Dios es la palabra profética más segura que tenemos, dice la Biblia. Amén, gloria a Dios. Lo más seguro no es un sueño, es la palabra. Amén. Y a Él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de la casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieras, y así quitarás el mal de en medio de ti. O sea, ahí te está mostrando, hermano, un sueño te va a llevar más a la presencia de Dios, pero hay que ver de quién vienen los sueños, hermano. No, de repente se te acerca un hermanito, hermanita, hermano, te soñé, hermanos. Yo incluso, ha habido personas que han soñado sueños y me dicen, es que soñé, se lo cuento y yo lo analizo. Digo, no lo cuentes, no significa nada. Y sienten que Dios le dio ese mensaje para que se lo dé, y aún diciéndoles que no lo cuenten, van y lo cuentan. Y yo les dije, no, o sea, el Señor ya se saltó al pastor y te da el mensaje a ti para que se lo lleves a la otra persona. ¿Y qué creen? Que cuando la gente recibe ese tipo de cosas, en vez de edificarse, los quieren derribar, hermanos. Y esas personas terminan mal. Y ahorita lo vamos a leer a través de la Biblia. No lo digo yo, está escrito en la Escritura, hermanos. Por eso es que nosotros no nos vamos a dejar llevar por puros sueños, hermanos. No, entonces tenemos que dejarnos guiar, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Amén. Dice aquí, dijimos hasta el 11, ¿verdad? 11. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o hijo, o tu hija, tu mujer o tu amigo íntimo, diciendo en secreto. Amén. Desde el momento en el que las cosas se tienen que hacer en secreto, ya está mal, es pecado. ¿Por qué? Porque algo que es de Dios no se hace en secreto. Amén. Nosotros somos hijos del día, dice la palabra de Dios, no de la noche. Amén. Vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conociste. ¿Sí? La Biblia dice que en este tiempo meterían encubiertamente herejías destructoras. Sin darse cuenta, hay gente que llega a servir a dioses extraños y no precisamente a un ídolo, sino a pasiones, a deseos desordenados, dice la Biblia. Dice, y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella. No consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, dice la palabra de Dios. O sea que si te invita al pecado, dice, no, hermano. Y no precisamente, mira, todos los dioses que antes festejaban, hermanos, es un acto pecaminoso, hermanos. Por ejemplo, Afrodita, que era una diosa de la fertilidad, del amor y todo eso. Ahora ya no está ese día, y ya no existe ese ídolo.
¿Qué crees que existe? 14 de febrero. Eso es lo que existe. Ya no es un ídolo, hermano. ¿Por qué? Porque se sofistica. Él es muy sofisticado, el enemigo, en atacar a la gente. Y todos los hoteles están llenos en esos días. ¿De qué? ¿De parejas? ¿De esposos? No, es puro adulterio, hermanos. Y eso es un ídolo, hermanos. ¿Por qué? Porque él lo cambia. Entonces, por eso aquí dice, está hablando de idolatría. Amén. Dice, ni le tendrás misericordia ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle y después la mano de todo el pueblo. Lo apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Iba a leer otro versículo, pero voy a leer otro. Sí, hasta ahí. Vamos a leer Primera de Corintios. No lo tenía este versículo, pero vamos a leerlo porque es algo que es de acuerdo a esto que estamos leyendo. Del 1 al 5. Capítulo 5, del 1 al 5. Amén. Y ahorita vamos a comprobar esto. Está hablando acerca de lo mismo. Fíjense cómo dice. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombre entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. O sea que estaba en la congregación, todos los hermanos lo veían, y ese hombre tenía la esposa de su padre, o sea, su madrastra, la tenía por esposa, y nadie decía nada. Y dice aquí la palabra de Dios: y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reuníos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal se ha entregado a Satanás, que el Señor reprenda. ¿Y cómo se entrega una persona a Satanás? Se le echa afuera. Representa al mundo. El tal se ha entregado al mundo. O sea, sácalo. Para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Amén. Porque aquí nos dice que tal persona, ¿qué debe de hacerse a tal persona? Debe de morir en el Antiguo Testamento. En este tiempo ya no hacemos eso. Ya no se puede matar. Pero la Biblia dice que el sacar a una persona para afuera es lo mismo que matarlo. Amén. Eso es lo mismo. También cuando la Biblia habla de los hijos. Si tu hijo es contumaz, rebelde y borracho, mátalo. Así dice, no lo vas a matar, lo vas a tener que sacar. Eso es lo que va a pasar, hermanos. Bueno, si nosotros queremos obedecer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es lo que dice la Escritura. Amén. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Ahorita vamos a seguir viendo esto. Ahora vamos a ir a Colosenses, capítulo 3, versículo del 5 al versículo 6. Colosenses, vamos a leer.
Les hablaba de que, dice que si tu hermano te llevara a servir otros dioses, ¿verdad? Habíamos leído Colosenses capítulo 3, versículo 5 al versículo 6. Gloria a Dios. Aleluya. Qué maravilloso es nuestro Dios. Amén. ¿Lo tenemos, hermanos? Gloria a Dios. Fíjense lo que dice, hermanitos. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. ¿Qué es? El practicar este tipo de cosas es lo mismo que servirle a otros dioses ajenos. Amén. Es lo mismo, es lo que dice aquí la palabra de Dios. Eso es una idolatría. Amén. Hay veces que hay gente que llega a soñar sueños, no, que le permite, o sea, como si Dios le permitiera a él sí pecar. No, dice la palabra, no, Dios no le ha dado a nadie el permiso de pecar, a nadie. La Biblia dice que el alma que pecare esa morirá. Amén. Por eso todos tenemos que limpiarnos de toda inmundicia, de toda maldad. Entonces, por eso los sueños que son de Dios te van a llevar al arrepentimiento. Los sueños que no son de Dios te van a llevar ¿a qué? Al pecado. Entonces ya sabemos que hay, fíjate, aquí dice fornicación. Por ejemplo, una de las cosas que los cristianos no deben de ver es, por ejemplo, la pornografía. Porque eso es una idolatría. Eso es una idolatría. La Biblia dice que el que ve a una mujer y la codicia en su corazón, ya adulteró con ella. Amén. Entonces, eso es lo que dice la palabra de Dios, para que nos vayamos guiando, vayamos entendiendo un poquito acerca de esto y vayamos conociendo lo que Dios habla a través de su palabra. Amén. Ahora, ¿podemos tener sueños? Sí, claro, podemos tener sueños. ¿Puedes tener sueños siendo malo? Puedes tener sueños siendo malo, pero no vas a soñar para otra persona, vas a soñar para ti. Y el anciano, los ancianos van a soñar para el pueblo, hermanos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios le va a dar una revelación, un sueño, una visión a un anciano acerca de algo que esté pasando al anciano, porque él va a tener la sabiduría para tratar con la persona. Amén. No se lo va a dar a otra persona, no se lo va a dar a una persona que esté mal. ¿Sí? Una vez una señora me dijo: oye, ¿y ustedes ahí donde te vas, qué piensan de los sueños? Dice: es que yo soñé a María, dice, me hablaba. Y digo, bueno, pues ya bueno, pues no, tampoco no podía ofenderla, ¿va? Pero tenía que darle el mensaje. Digo, mira, en la congregación donde yo voy, las cosas funcionan así. Primero vemos la vida de la persona. ¿Cómo está su vida? Si anda en pecado, oye, no. Luego hay gente que se levanta: Dios está diciendo esto. Oye, ¿y no te dijo Dios que te congregues más seguido? Oye, ¿no te dijo que llegues más temprano? ¿Verdad? Digo, bueno, ya que te está diciendo por ahí de mí, a lo mejor, ¿no? A lo mejor les dicen de mí: oye, ¿no te dijo por ahí que llegues más temprano? ¿Que ores más? ¿Verdad? Amén. Digo, porque ya que te está diciendo tantas cosas, pues que te diga completo, ¿no? Y eso lo vamos a comprobar no a través de lo que yo estoy hablando, sino de la palabra de Dios. Job capítulo 33, versículo 14 al versículo 30. Gloria a Dios. Libro de Job capítulo 33, versículo 14 al versículo
30. Amén. Aleluya, qué maravilloso es nuestro Dios. Amén. Job 33, 14. del 14 al 30. Amén. Fíjate cómo dice: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Amén. Amén. ¿Para quién es el sueño? Para mí. Cuando una persona anda mal, Dios le va a dar sueños. ¿Para quién? Para sí mismo. Cuando tú ya andas recto delante de Dios, ahora sí ya vas a poder instruir a otros. Por eso dice la palabra de Dios, que si a un hermano fuere sorprendido en pecado, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces es la gente espiritual, y eso es para restaurarle, para levantarle. Dice: detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. También sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos. Amén. O sea, Dios le habla de una u otra manera. Le habla con sueños, y si no, le manda enfermedad para que se arrepienta. Que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece de manera que no se ve, y sus huesos que antes no se veían aparecen. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Entonces, ahí nos damos cuenta, hermanos. Bueno, porque a veces decimos, no, es que el Señor me dio un sueño para ti, ¿no? Oye, ¿y no se lo podía Dios darle mejor el sueño a la persona directamente? Digo, ¿verdad? Dios le da el sueño a la persona indicada. Es más, yo he soñado, hermanos. El Señor me dice, me muestra así directo, hermanos, para la gloria de Él. Y así lo mismo puede hacer con cualquiera de nosotros si tenemos un corazón dispuesto, hermanos. Amén. Amén. Su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. Si tuvieses cerca de él algún elocuente mediador muy escogido. Amén. Ahí entra el anciano, hermanos. Amén. Dice la palabra de Dios, aleluya, qué maravilloso, que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Su carne será más tierna que la de un niño. Volverá a los días de su juventud. Orará a Dios y éste le amará. Y verá su faz con júbilo. Y restaurará al hombre su justicia. Y eso es lo mismo que dice la palabra de Dios. Todo esto va de acuerdo, hermanos. Es bien claro. Hasta me gustaría, no puse ese versículo, pero me gustaría leerlo, porque eso es la confirmación del libro de Santiago, donde dice la palabra de Dios: ¿hay alguno entre vosotros enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia. La oración de fe sanará al enfermo, y si tuviese pecados, le serán perdonados. ¿Sí se acuerdan de eso? ¿Verdad, hermanos? Está hablando de un anciano, está hablando lo mismo que habla Santiago, hermanos. Amén. Él mirará sobre los hombres, y al que dijere, pequé y pervertí lo recto, y no me ha aprovechado, Dios redimirá su alma
para que no pase al sepulcro. ¿Qué? Una persona que reconoce su error. Amén. Amén. Después de todo eso, Dios le manda un sueño. Señor, pequé, me equivoqué, perdóname. Y Dios, nuestro Dios, misericordioso, tardo para la ira, grande en misericordia, no desprecia un corazón contrito y humillado, le vuelve a recibir. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro, y su vida se verá en luz. He aquí, todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre, para que aparte su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Amén. Qué maravilloso es nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, eso es algo bien claro para que veamos, hermanos, que ¿a quién le da el Señor los sueños, hermanos? A los ancianos. A los ancianos. O una persona, si está pecando, también le manda sueños. Pero una persona que está en pecado, eso tiene que quedar muy claro, una persona que está en pecado no le va a dar sueños para otra persona. Eso no va a pasar, hermano. Eso no es cuerdo, no va conforme a la palabra de Dios. Amén. Eso no es así, de esa manera. Vamos a leer Eclesiastés capítulo 5, versículo 7, hermanos. Aleluya. Bendito es tu nombre. 5, 7. Amén. Fíjate lo que dice, hermanos. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú, teme a Dios. Mas tú, Amén. guíate por la palabra de Dios. Amén. Amén. Porque muchas de las veces los sueños que soñamos también son vanidad, hermano. Soñé que tenía dinero. Soñé que esto, y son vanidades, hermano. ¿Sí o no? Amén. ¿Verdad? Entonces, debemos dejarnos guiar, ¿por qué? Por lo que dice la palabra de Dios, hermano. Amén. Gloria a Dios. Hay mucha gente que luego está muy preocupada porque el sueño se le quedó muy impregnado, porque no lo puede olvidar y está muy... Pero no es tanto que no lo puedo olvidar, sino que lo retienen, porque fue muy vivido. Pero a veces también el enemigo ataca. A veces también nosotros soñamos de lo que hay en nuestro corazón, por cosas que vemos. Y no todos los sueños tienen significado. Muchas de las veces, yo creo que 99% de los sueños no significan nada, hermano. Así te lo puedo asegurar. Fíjate, ahorita lo vamos a leer, hermanos. Vamos a leer esta parte. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito es tu nombre. Vamos a leer Jeremías 23, del 9 al 40. Jeremías 23, del 9 al 40. Amén. Fíjense lo que dice Jeremías 23, del 9 al 40. Amén. Todo esto es doctrina, hermanos. Amén. ¿Por qué? Porque acuérdense que viene un engaño bien fuerte. ¿En qué tiempo? En este tiempo. En este. Y todos los que no tengan este entendimiento, hermanos, podrían ser engañados. Por eso la Biblia dice que si se pudiera, aún los escogidos serían engañados. ¿Cómo es que se va a engañar? Porque se deja guiar no por la palabra, se deja guiar por cosas que no están en la palabra de Dios. Amén.
A causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino delante de Jehová y delante de sus santas palabras. O sea, no lo puedo creer, no puedo entender por qué la gente no se deja guiar por la palabra y en vez de guiarse por la palabra se dejan guiar por los sueños. Y este Jeremías se sentía como un ebrio. O sea, dice, no puedo creer que esta gente no entienda la palabra. Es lo que, por eso dice eso, porque la tierra está llena de adúlteros. A causa de la maldición de la tierra, la tierra está desierta. Los pastizales del desierto se secaron. La carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. ¿De quién está hablando? De los profetas. ¿Qué profetas? Profetas supuestamente de Dios. Por tanto, el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Por tanto, su camino será como resbaladero en oscuridad. Serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. Entonces dice que la tierra estaba llena de adulterio. ¿Por qué estaba llena de adulterio? Porque el profeta, porque el sacerdote no hablaba la palabra de Dios. Y cuando el profeta y el sacerdote habla palabra de Dios, el pueblo se arrepiente. Pero si les hablan cosas que solamente son para tenerlos a gusto, pues no va a haber arrepentimiento. Amén. En los profetas de Samaria he visto desatinos. Profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Hermanos, ahora mismo hay muchos sacerdotes, o sea, pastores y profetas y todo lo que se quieran llamar, que no sirven a Dios. Están sirviendo al mismo diablo, que el Señor reprenda. Y no lo digo yo, está aquí en la palabra, es lo que está diciendo. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpeza. Cometían adulterios y andaban en mentiras. Fíjate, ¿por qué no exhortaban el pecado? Porque ellos andaban igual, hermano. Amén. Por eso es que decíamos, el hombre no puede dar lo que no tiene. Y fortalecían las manos de los malos, para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, contra aquellos profetas, he aquí, yo les hago comer ajenjo, amargura, y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. O sea, era una hipocresía, solamente servían supuestamente a Dios, pero solamente era fingido. Amén. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, ¿sí? Con vanidades, como luego lo hemos dicho. Este año Dios te va a dar una casa, Dios te va a dar un carro, así profetizan. El carro no llega, ni la casa. Les pasa a muchos. Dios te va a dar un trabajo, Dios te va a dar una esposa, y no pasa nada, hermanos, porque es mentira. Os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón. O sea, no es lo que Dios dice, no de la boca de Jehová. ¿Qué es la boca de Jehová? La palabra de Dios. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que ande tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Y todavía, ¿cómo dicen? Cuando predican dicen, Dios dice, Dios habla. Luego dicen, no, hermano, Dios dice esto para ti. Y el hermano anda en pecado.
¿cómo va a darle el Señor? O sea, eso es, ¿no? Es ilógico exactamente. Dice, gloria a Dios. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? O sea, ¿quién de verdad está escuchando? ¿Quién de verdad entiende la palabra de Dios para predicarla? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. Amén. O sea, ¿qué quiere decir? Que si la persona está en pecado, como lo dice la Biblia, el alma que pecare, esa morirá. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho, y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. Por eso es que en ese tiempo, hermanos, leemos todas esas cosas y lo empezamos a leer claramente, porque toda esa revelación era para nosotros, hermanos. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. No les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Porque el propósito de la palabra de Dios es el mismo, ayer, hoy y siempre, hermanos, que el hombre se arrepienta y obedezca a Dios. Amén. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y profetizan el engaño de su corazón? ¿De dónde vienen los sueños? Los sueños de muchas personas, hermanos, vienen de su propio. Por eso no debemos de confiar en todo lo que soñemos, porque podemos soñar de nuestro propio corazón. Amén. Eso es algo importante. ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños? Que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. Fíjate, qué tremendo, hermanos. ¿Cómo que se olvidan del nombre de Dios? Sí, hermano, porque ponen más atención a los sueños que a lo que dice Dios a través de su palabra. Y muchos llegan a tal manera, hermanos, que ya no le están sirviendo a Dios. Le están sirviendo al mismo diablo, que el Señor reprenda. Por eso es que eso es de mucho cuidado. ¿Y por qué se los estoy hablando ahorita, hermanos? Porque estamos en el postrer tiempo. Porque de repente van a llegar sueños, hermanos. ¿Y qué es el trabajo del vigía, hermanos? Del vigilante. Es anunciar las cosas que van a pasar antes de que pasen. Amén. ¿Para qué? Para que estemos preparados para todo esto. El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera, que tiene que ver la paja con el trigo. Aquí Dios nos está hablando claramente. Un sueño es paja, hermano. Eso es lo que es un sueño. ¿Y saben lo que es? ¿Qué es el trigo? ¿Cuántos saben lo que es? El trigo es la palabra de Dios. La paja no tiene fruto. El trigo tiene fruto. La palabra nunca vuelve a él vacía, sino que hará todo lo que él quiere. Echa tu pan sobre las aguas, ya que con el tiempo lo recogerás, dice la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder. Pero, ¿cómo nos vamos a dar cuenta?
Un sueño, hermano, aquí lo está diciendo claramente. ¿Qué es un sueño? Es paja, para que nosotros no pongamos nuestra confianza en los sueños, sino que pongamos nuestra confianza en ¿qué? En la palabra de Dios. En la palabra. Por eso dice aquí, lo vuelvo a repetir. Dice, el profeta que tuviere sueño, o sea, puede decir que es un profeta, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿Qué es el sueño? Paja. Es lo que está diciendo ahí, hermanos. ¿Qué es la palabra de Dios? Trigo, algo que tiene fruto. No es mi palabra como fuego. ¿Qué dice? Mi palabra purifica. Amén. Y un sueño es paja. Lo vuelvo a repetir. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. O sea, la palabra te va a transformar. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice, por tanto, he aquí yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Porque hay veces que hay muchos hermanos que se atribuyen las cosas como si Dios se las hubiera revelado directamente a ellos. Hay muchos, por ejemplo, predicadores que predican algo que vieron de otra persona. Para la gloria de Dios, aquí predicamos lo que el Señor nos da. Nos ponemos a orar y Señor, dame tú el mensaje. Tú sabes lo que tu pueblo necesita y el Señor nos da su palabra. Amén. No es algo que hayamos aprendido de los hombres, ni de instituto, ni nada de eso, hermanos. Es algo que viene de Dios, hermanos. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho, porque te dicen de una manera como si fuera verdad, hermanos. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los profetas, contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan. O sea, los sueñan y todavía ¿qué hacen? Lo andan contando, hermanos. Qué tremendo, ¿ah? Dice, y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. ¿Sí saben qué son lisonjas? Son exaltaciones, hermanos. Haz de cuenta que primero te exaltan. Es más, hasta te pueden decir, hoy yo lo soñé, hermano, usted así. Es una exaltación, hermano. Y eso es para aventarte otro sueño, en el cual ya te van a hacer que te pierdas. ¿Por qué? Porque ellos, muchas de las veces ni ellos no saben. La Biblia dice que ellos ¿cómo dice en ese versículo? Habla de que engañando y siendo engañados, así dice el versículo, engañando y siendo engañados. Engañan a la gente y no se dan cuenta que ellos mismos se están engañando. Y dice, y no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Así ha habido muchos soñadores, pero dice, no hubo nada de provecho. No hicieron ningún provecho, porque el provecho viene de la palabra de Dios. Y cuando te preguntare este pueblo, o el profeta, o el sacerdote, diciendo, ¿cuál es la profecía de Jehová? Les dirás, esta es la profecía, os dejaré, ha dicho Jehová. ¿Y por qué los va a dejar? Porque no confían en la palabra. Y el profeta dice, y al profeta, al sacerdote o al pueblo que dijere profecía de Jehová, yo enviaré castigo sobre tal hombre y su casa. Así diréis a cada cual a su compañero y a cada cual a su hermano. ¿Qué ha respondido Jehová y qué habló Jehová? Y nunca más os vendrá a la memoria decir profecía de Jehová,
porque la palabra de cada uno le será por profecía, pues pervertiste las palabras del Dios viviente, de Jehová de los ejércitos, Dios nuestro. ¿Por qué? Porque sus sueños no concordaban con lo que Dios hablaba en su palabra. Así dirás al profeta, ¿qué respondió Jehová y qué habló Jehová? Mas si dijeren, profecía de Jehová, por esto Jehová dice así, porque dijiste esta palabra, profecía de Jehová, habiendo yo enviado a deciros, no digáis profecía de Jehová. Dios dijo no. ¿Y cómo dice la gente? Dios dice, Dios me habló, Dios dijo esto. Pero dice la palabra de Dios que eso no se debe de decir. ¿Por qué? Porque lo que Dios ha hablado está aquí, en la Biblia. Si nosotros nos dejamos guiar por otras cosas, podemos caer en apostasía, como muchas iglesias ya han caído. Por tanto, he aquí que yo os echaré en olvido, y arrancaré de mi presencia a vosotros, y a la ciudad que di a vosotros y a vuestros padres, y pondré sobre vosotros afrenta perpetua, eterna, confusión que nunca borrará el olvido. Amén. Qué maravilloso, ¿verdad? Vamos a leer Ezequiel capítulo 12 del 21 al 25. Ezequiel capítulo 12, gloria a Dios. Ezequiel, aleluya. Bendito es tu nombre, Señor. Ezequiel capítulo 12 del 21 al 25. Aleluya, santo es tu nombre. Ezequiel capítulo 12 del 21 al 25. Amén. Amén. Fíjate qué dice, hermano. Amén. Amén. Hijo de hombre, ¿qué refrán es este que tenéis vosotros en la tierra de Israel? Que dice, se van prolongando los días y desaparecerá toda visión. Diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, haré cesar este refrán y no repetirán más este refrán en Israel. Diles, pues, se han acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión. ¿De cuáles visiones, hermanos? De las que están aquí en la palabra de Dios. Amén. No visiones que vienen del hombre. Porque no habrá más visión vana, ni habrá adivinación de lisonjeros en medio de la casa de Israel. ¿Qué quiere decir? Que Dios de su iglesia verdadera dice, voy a quitar toda visión vana, todo lo que no viene de mí. Por eso es que Dios nos da este mensaje, hermanos. ¿Por qué? Porque a través de este mensaje, hermanos, nosotros sabemos que debemos de saber discernir a través de la palabra de Dios qué es de Dios y qué no es de Dios, qué va a tener edificación y qué no tiene nada de edificación. Dice, porque yo Jehová hablaré y se cumplirá la palabra que yo hablé, no se tardará más. ¿Qué palabra se cumplirá? La que yo hablé, dice el Señor. Amén. No se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice Jehová el Señor. Amén. Amén. ¿Qué es la visión que se va a cumplir? Lo que Dios dice a través de su palabra. Amén. Gloria a Dios. Vamos a seguir leyendo. Ezequiel capítulo 13 del 1 al 23. Allá adelantito, hermanos. Amén. Es bueno, sí, ahí mismo lo siguiente. Amén. Fíjense cómo dice: vino a mí palabra de Jehová, diciendo: hijo de hombre, profetiza
contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón, oí palabra de Jehová. Amén. Hay gente que dice que cuando profetiza, profetiza ¿de dónde? Y si tú diles, tú le vas a decir diferente, dice, y di a los profetas que profetizan de su propio corazón, oíd palabra de Jehová. A ellos predican de su corazón. No, nosotros no. Oigan, mira, oye lo que dice Dios en su palabra. No, yo no te voy a hablar lo que sale de mí. Yo te voy a hablar lo que dice la palabra de Dios. Amén. Eso es diferente, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Qué maravilloso es nuestro Dios. Amén. Así ha dicho Jehová el Señor: ay de los profetas insensatos que andan en su propio espíritu y nada han visto. Dice, no han visto nada, dice, que provenga de Dios. Como zorras en el desierto fueron tus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Es lo que estamos haciendo ahorita, hermanos. Estamos fortaleciendo. Pero dice la palabra de Dios que cuando la gente se deja guiar por cosas que no están escritas en la Biblia, no van a estar firmes para el día de la batalla. Los van a agarrar descuidados, hermanos. ¿Y qué va a pasar? Son presa fácil. ¿Por qué? Porque un gran engaño va a venir en toda la tierra, hermanos. Y los que tengan el Espíritu de Dios, hermanos, entiendan lo que Dios dice a través de su palabra, no van a ser engañados. Por eso la Biblia dice, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, no se ponía a leer la palabra de Dios. Pero si pusimos más atención en los sueños, en las visiones, en cosas que no están en la Biblia. No, hermanos, en esto es en lo que debemos de poner atención, en la palabra de Dios. Amén. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo, esperaban que Él confirme. Con todo, dice, esperan que Él confirme la palabra y de verdad, hermanos, yo he visto cómo hay gente. Yo les digo, a ver, dice, no, es que a mí me han contado muchos sueños. Yo, no, pues vamos a ver, ¿no? Porque todavía ellos están esperando que se cumpla el sueño, no se cumple nada. O sea, todavía quieren que Dios respalde el sueño o lo que ellos profetizan, como si de verdad fuera palabra de Dios. No, hermanos, no es así, porque Dios no va a respaldar lo que no es de Él. Amén. ¿No habéis visto visión vana? ¿No habéis dicho adivinación mentirosa? O sea, esas personas a veces no se dan cuenta y se vuelven adivinos, hermanos. De verdad, se vuelven adivinos. Es muy importante, hermanos. Yo, por ejemplo, cuando llego a tener sueños así y me percato, digo, no, esto no es de Dios. Al instante me despierto y te reprendo en el nombre de Jesús. A reprender, hermanos. Reprender todo lo que no provenga de Dios. Para que eso no te venga a tu mente, hermanos. A tu corazón, hermanos. Amén. Porque así va entrando, así poquito a poquito el pecado, hasta que hace su casa ahí adentro. Dice, aleluya. ¿En qué versículo nos quedamos? En el 7. No habéis, sí, vamos a leer. No habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa, pues que decís, dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Sí, y no es tanto que digan, no es que dice el Señor, sino es también, aparte de eso, es que a veces lo dicen como si así fuere de verdad.
y no es así. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto, he aquí yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. ¿Sí? Porque sí ven, pero no es verdadero. No estará en la congregación de mi pueblo, ni serán escritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán, y sabréis que yo soy Jehová, el Señor. Y esto es algo de verdad, verdadero, que proviene de nuestro Dios, hermanos, porque así ha pasado con muchas personas que son bien soñadores y que llegaron aquí, hermanos, y ya no están más aquí, hermanos. Y muchas de las personas pues están en el mundo, hermanos. Ahí está, que no era real, hermanos, no era verdadero, porque si no hubiesen estado firmes hasta el final, imagínate cómo Dios te va a hablar para ti, para tu propia persona, y después se van al mundo. No puede ser, hermanos, ¿verdad? Porque pues tiene una persona que así está, tiene una conexión muy directa con Dios, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo. Dice: si por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz, y uno edificaba la pared, y aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. ¿Qué pasa? Que hay veces que hay gente que una persona sueña un sueño, no es de Dios, y de repente sale otro y lo confirma. O una persona habla una palabra como si fuera de Dios, y otra persona lo confirma como si fuera de Dios. Y la Biblia dice que es lodo suelto. Amén. Porque nos debemos de guiar, ¿por qué? Por la palabra de Dios. La palabra de Dios no es lodo suelto. Es un fundamento, hermanos. Amén. Di a los recubridores con lodo suelto que caerá. Vendrá lluvia torrencial y enviaré piedras de granizo, que la hagan caer, y viento tempestuoso la romperá. Y así, de verdad que pasa muchas veces que hay gente que cree que habla de parte de Dios y se alejan, y ya cuando vemos ya están en el mundo. ¿Por qué? Porque el Señor deshizo esa obra. Porque lo que es de Dios permanece, y lo que no es de Dios se desvanece, hermanos. He aquí, cuando la pared haya caído, no os dirán: ¿dónde está la embarradura con la que la recubristeis? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: haré que la rompa viento tempestuoso con mi ira, y lluvia torrencial vendrá con mi furor, y piedras de granizo con enojo para consumir. Así desbarataré la pared que vosotros recubriste con lodo suelto, y la echaré a tierra, y será descubierto su cimiento. Esto, ¿saben qué es lo que está diciendo aquí? Lo mismo que dice en el Nuevo Testamento: no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni nada que esté en tinieblas y no salga a la luz. Amén. ¿Por qué? Porque hay gente que predica, profetiza, sueña, pero va a pasar una prueba. Amén. Y ahí es donde se va a ver si es de Dios. Dice aquí: y caerá, y seréis consumidos en medio de ella, y sabréis que yo soy Jehová. Cumpliré así mi furor en la pared y en los que la recubrieron con lodo suelto, y os dirán: no existe la pared, ni los que la recubrieron. Los profetas de Israel que profetizan acerca de Jerusalén, y ven para ella visión de paz, no habiendo paz, dice Jehová el Señor. Y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo, que profetizan de su propio corazón. O sea, los profetas ahora
las mujeres también, dice la Biblia. Amén. Y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo, que profetizan de su propio corazón, y profetiza contra ellos. O sea que no es de Dios, sino que es de su corazón. Amén. Y di así ha dicho Jehová el Señor: hay de aquellas que cosen vendas mágicas para las manos. Eso tiene mucho que ver, hermanos, con el espíritu de Jezabel. Cosen vendas mágicas, o sea, atan a la gente, hermanos, las atan de sus manos, ¿sí? Con lo que predican, con lo que hablan. Hay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad. ¿Qué quiere decir? Que les atan las manos y le cubren la cabeza. ¿Para qué? Para que no vean lo que Dios está diciendo por medio de su palabra. Amén. ¿Por qué? Porque hay mucha gente, como se los mencionaba, que se dejan guiar por puros sueños y caen en eso, caen en una atadura, cae un velo y ya no ven la palabra de Dios. Dice que cosen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? ¿Sí? Los tienen engañados, porque muchos aún no solamente de esa forma, sino que a veces tuercen la escritura para mantener su propia vida, como hace un rato lo leíamos, por ganancias deshonestas. Y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le dan vida a la gente. Como en vez de que les exhorten, hermanos, ¿qué hacen? Les dan vida. Como aconteció en una reunión de las que hacemos, que una persona que no se congrega, que no llega a la reunión, que de por sí él nunca es firme en las cosas de Dios, aconteció que un hermano fue y le dijo: oye, te invito, vente a la reunión. Y dice: no, yo no voy porque allá está esa hermana y esa hermana habló mal de mí. Dice: por eso ya no voy. Pero cuando dijo eso, este hermano, estaba la hermana presente y la hermana ya supo que era ella y ella pues se entristeció y ya no se quería congregar. Y el otro de por sí no se congrega, el otro ya se le exhortó que se congregue y no quiere congregarse, hermanos. Entonces, ¿qué pasa? Dice que le dan vida a las personas que no deben vivir. ¿Por qué no deben vivir? Porque no quieren vivir, hermano. No quieren estar en la presencia de Dios. Y le dan muerte a las personas que deben de vivir. ¿Cuáles son las personas que deben de vivir? Las que están buscando la presencia de Dios, hermanos. Las que están aquí, hermanos. Cualquier persona de los que están aquí es una persona que quiere estar bien con Dios, quiere estar en la presencia de Dios, quiere que su vida sea cambiada, quiere que su vida sea transformada. Pero el que no está en la presencia de Dios, ¿quedará algo con Dios? No. Por eso es muy importante, hermanos. También hay otra parte. Por ejemplo, cuando hablan cosas los de allá afuera, de los de aquí adentro, y luego ya se lo cuentan entre todos. Los de allá afuera no tienen vida, hermanos. No están bien. Amén. Nosotros como un cuerpo en Cristo debemos de cuidarnos unos a otros, hermanos. Amén, gloria a Dios. Amarnos. No permitir que hablen mal de algún hermano. Decirle a la persona: ten temor de Dios. Porque si te equivocas, ten cuidado, hermano. Amén. Somos un cuerpo, miembros los unos de los otros. Dice que de esa manera debemos de
de amarnos, hermanitos. Amén. Gloria a Dios, qué maravilloso. Dice, lo vuelvo a repetir: y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir y dando a vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra vuestras vendas mágicas, con que cazáis las almas al pueblo. Yo las libraré de vuestra mano y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotros cazáis volando. Romperé asimismo vuestros velos mágicos y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y no estarán más como presa en vuestra mano. Y sabréis que yo soy Jehová, por cuanto entristecisteis con mentiras el corazón del justo. Amén. Hay veces que hay personas que sueñan, dicen: te va a pasar esto hoy. Y a veces la gente se entristece. Y ni es verdad, hermanos, y ni pasa, hermanos. Lo que sí, pues, como dice la palabra de Dios, el que crea estar firme, mire que no caiga. Al cual yo no entristecí, y fortaleciste las manos del impío, para que no se aparte de su mal camino, infundiéndole ánimo. Imagínense, a los que debemos de infundirle ánimo es a la gente que se esfuerza, a los que, todos ustedes que están aquí, hermanos. Sigue adelante, hermanos. Amén. No entristecer al cuerpo de Cristo, nosotros mismos. Por tanto, no veréis más visión vana, ni practicaréis más adivinación. Y libraré mi pueblo de vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. Amén. Entonces, ¿entendemos, hermanos? ¿Para quiénes son los sueños, hermanos? Para nosotros. ¿Verdad? Todo debe de hacerse con orden, hermano. Nuestro Dios es un Dios de orden. Y todo lo que Dios manda a través de su palabra está ordenado en su palabra. ¿Para qué? Para que no nos dejemos guiar por cualquier cosa. Si en otro momento lo hicimos, estamos vivos, hermano. Señor, perdóname. Perdóname. Y ayúdame. Y el Señor es bueno y misericordioso. Amén. Si en algún momento lo hicimos mal las cosas, estamos vivos. La Biblia dice: más vale perro vivo que león muerto. Más esperanza hay para los que están entre los vivos que los que ya están muertos, hermanos. Entonces, dejémonos guiar por la palabra de Dios, por lo que Dios dice a través de su palabra. Porque todo lo que Dios nos habla a través de su palabra es verdadero, hermanos. Amén. Y aunque a veces, ahorita pues hablamos de esto, no es tanto así como reprensión totalmente hacia el pecado, pero es para que nosotros nos enseñamos. Esto es parte de la doctrina que nosotros debemos de llevar a cabo, hermanos. Amén. ¿Para qué? Para que no nos dejemos engañar, no creamos todo lo que soñamos, creámosle a Dios. Incluso hay versículos, hermanos, donde dice la palabra de Dios que solamente se puede acusar a una persona por 2 o 3 testigos. Amén. ¿Y qué es un testigo? Es una persona que ve los hechos. Porque hay veces que solamente nos guiamos por lo que dice la gente. Y si nos guiamos por lo que dice la gente, ¿qué pasa? Es un chisme. Sí. Y el chisme destruye al pueblo de Dios. Por eso la Biblia dice: no andarás chismeando entre tu pueblo. ¿Sí? Hay veces que pueden como una vez también una persona dijo que soñó de mí, pero le contó a todo el mundo el sueño, menos a mí. Y según pues yo era el que iba a hacer algo malo.
digo, hermano, te equivocaste, hermano, pues el sueño me lo debías de haber contado a mí, no a los demás. ¿Era para los demás o para mí? Entonces, así pasa, hermanos. Por eso nosotros debemos de dejarnos llevar, ¿por qué? Por la palabra de Dios y por los hechos, hermano, por lo que vemos, hermanos. Amén. Nunca debemos de dejarnos guiar por lo que la gente cuenta, por lo que la gente dice, hermanos. Debe de haber, aún dice la palabra de Dios, hasta para los ancianos. Contra un anciano no admitas acusación, a no ser por 2 o 3 testigos que vieron, que hay pruebas, hermanos. Amén. Amén. Gloria a Dios, amén, hermano. Gloria a Dios. Qué maravilloso.